Bienvenidos a este video donde junto con mis compañeros hablaremos sobre el VIH, su definición, su estructura, su ciclo de replicación, la patogenia e incluso cómo es que este virus se transmite. También veremos el diagnóstico y el tratamiento que existe para poder enfrentarlo. Este es un tema muy importante, así que esperemos de que este video sirva a todos para poder informarse y conocer un poco más de este virus. Espero que lo puedan disfrutar y sin más preámbulos, comencemos. El SIDA sigue siendo uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial y ya ha cobrado casi 33 millones de vidas, siendo el continente africano el más afectado. Para el año 2030, la ONU-SIDA tiene la meta de erradicar la epidemia del SIDA, planteando el objetivo 90-90-90 que fue establecido en el año 2016 para el año 2020, pero que se vio afectado por la pandemia del COVID-19. De todas formas, se lograron buenos resultados, ya que según los datos dados por la ONU a finales del 2019, el 81% de las personas con VIH saben que son seropositivos, el 67% del total está en tratamiento antirretrovírico y el 59% ha logrado suprimir el virus y por lo tanto el riesgo de infectar a otros. Ahora, antes de profundizar en el contenido, es importante aclarar que VIH y SIDA no son lo mismo. El VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana, es un patógeno que ataca las células del sistema inmunitario. En cambio, el SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la enfermedad que produce el VIH. Para que quede más claro, el SIDA es el punto final de la infección por el VIH, ya que se produce cuando se han suprimido las defensas del huésped, llegando a producir infecciones oportunistas graves o cánceres potencialmente mortales. El VIH pertenece a la familia de los retrovirus y a la subfamilia Lentiviridade, los cuales son capaces de infectar de forma latente y duradera a las células. Hasta el momento existen solo dos tipos de VIH en el mundo. El primero es el VIH tipo 1 y el segundo el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es la causa más frecuente de SIDA responsable de las epidemias mundiales. Y el VIH tipo 2 prevalece casi exclusivamente en el África Occidental y es menos virulento que el VIH tipo 1, debido a que en su estructura genómica y antigenicidad existen factores que van a causar una forma de SIDA con una progresión mucho más lenta. En este video nos vamos a centrar en el VIH tipo 1. Bien, en cuanto a su estructura viral, este virus es de forma esférica y está rodeado exteriormente por una bicapa lipídica proveniente de la célula infectada, pero que a su vez contiene glicoproteínas de membrana, la GP120 y la GP41, que son codificadas por el virus y necesarias para la infección de otras células. Como capa intermedia posee a la proteína de matriz o P17 y como capa interior posee a la nucleocápside o también conocida como P24, que se encarga de proteger su material genético. En este caso es un ARN de cadena simple y compuesto por dos filamentos idénticos. Es por eso que es un retrovirus. Porque a diferencia de todos los virus que contienen ADN, el VIH se compone de ARN. Y es importante recalcar que el VIH, para poder producir una infección en sus células blanco, necesita de una enzima, la cual debe ser capaz de producir una transcripción retrógrada. Es decir, traducir su ARN en ADN. Y esta enzima es la transcriptasa inversa, que se encuentra en el núcleo junto a la integrasa, las ARNasas y las proteasas víricas, las cuales son necesarias para su replicación. Por otro lado, el ARN del VIH contiene diversos genes que codifican las diversas proteínas que conforman su estructura, las cuales fueron mencionadas anteriormente, y esto es a lo que se le denomina genoma, el cual contiene las repeticiones terminales largas o el LTR, las cuales se ubican en ambos extremos del genoma y se encargan de regular la expresión de los genes víricos, además de la integración del virus en el genoma del anfitrión. En su replicación también tenemos a la secuencia GATT, que se encarga de codificar las proteínas estructurales del núcleo, dentro de los cuales tenemos a las proteínas de matriz interna o P17, la nucleocápside o P24 y la nucleocápside asociada con el ARN, que es la P9. La secuencia M codifica las glicoproteínas de membrana, la GP120 y la GP41. Finalmente, la secuencia POL es la que se encarga de codificar la transcriptasa inversa o también conocida como polimerasa P50, a las ARNasas, a las integrasas y proteasas víricas, que son necesarias para su replicación.
Además de estos genes retrovíricos típicos, el genoma del VIH contiene 6 genes reguladores, que son el TAT, el REP, el BIF, el NEP, el BPR y el BPU, cuyos productos regulan la replicación del virus y la evasión del sistema inmunitario de la persona infectada. Los virus necesitan de una célula huésped para la replicación de su genoma y también la síntesis de sus proteínas. La replicación es el proceso de multiplicación de las partículas virales en el interior de la célula hospedadora. La replicación del VIH se divide en 5 pasos. El primer paso consiste en la adhesión, en donde ocurre la unión del virus del VIH al linfocito TCD4. La glicoproteína GP120 del virus interactúa con el receptor de superficie de membrana CD4 de linfocitos, y este acoplamiento favorece la unión del virus a los correceptores CCR5 en la infección inicial y CXCR4 en la infección crónica. Luego la glicoproteína transmembrana GP41 sufre un cambio conformacional que permite el acercamiento del virus a la célula. El segundo paso consiste en la fusión de la envoltura viral con la membrana celular. Es por eso que este paso se denomina fusión. Como resultado, el virión pierde su integridad y su morfología característica, liberando el ARN en el citoplasma junto con las moléculas de la transcriptasa inversa. Una vez se introduce el virus en el citoplasma, comienza la fase precoz, que comprende los pasos 3 y 4. En el tercer paso, la síntesis de ADN está mediado por la transcriptasa inversa, el cual utiliza el ARN viral como cebador para sintetizar el ADN complementario de cadena negativa. Posteriormente, se degrada el genoma del ARN y se sintetiza la cadena positiva de ADN. La transcriptasa inversa es muy propensa a cometer errores, y esta inestabilidad genética del VIH es la responsable de la formación de nuevas cepas durante la evolución de esta enfermedad en una persona, una propiedad que puede alterar la patogenia del virus. El cuarto paso consiste en la integración, donde el ADN complementario bacteriano se introduce en el núcleo y se une al cromosoma del hospedador, convirtiéndose ahora en un provirus. Y esto se produce gracias a la integrasa, una enzima modificada por el virus. Una vez integrado, comienza la fase tardía, donde ocurre el quinto y último paso. En esta fase, el ADN viral está inscrito en el ARN mensajero, por parte del ARN polimerasa 2 del huésped. Después de la transcripción, algunas moléculas de este ARN viral son utilizadas como mensajeros para la síntesis de proteínas virales. El ensamblaje ocurre en la superficie celular, donde las proteínas estructurales se ensamblan por el genoma viral y adquieren la envoltura por su pasaje a través de la membrana celular. El VIH tiene una fase de latencia en donde las células infectadas contienen el provirus, pero no expresan ARN o proteínas virales. Estos provirus contienen señales que pueden iniciar la expresión. Una vez estas células son estimuladas por el antígeno, otros virus, bacterias u hongos, esta es la razón por la cual después de la infección del linfocito y de la integración del provirus, el proceso infeccioso puede detenerse para ser iniciado después de una manera explosiva por estímulos desconocidos. El VIH se transmite a través de intercambio de determinados líquidos corporales, como la sangre, el semen, la leche materna o también segregaciones vaginales. Por ejemplo, mediante las relaciones sexuales sin la protección adecuada, la transfusión de sangre, la utilización de equipos de tatuajes contaminados o también de madre a hijo durante el embarazo o parte de la lactancia. Por lo tanto, el contacto ordinario, como el apretón de manos, los besos, abrazos o también el uso de objetos, no representan peligro alguno. El diagnóstico de esta infección se va a realizar mediante la detección de anticuerpos frente al VIH. Para ello, nosotros vamos a realizar dos técnicas, que va a ser la de ELISA y la prueba de Western blot. La primera, que es la prueba de ELISA, va a detectar anticuerpos frente a múltiples antígenos. Por lo tanto, es una prueba muy sensible, pero es poco específica. En caso de que salga positivo 2 veces consecutiva, vamos a realizar una prueba más específica para poder confirmar, y para ello vamos a realizar la prueba de Western blot, que va a detectar anticuerpos frente a 3 proteínas del VIH, que son la GP41, la GP120 y la P24.
Lamentablemente, el cuerpo necesita aproximadamente 12 semanas para poder desarrollar estos anticuerpos, así que para poder confirmar el diagnóstico poco después de haber contraído la infección, existen técnicas de diagnóstico directo. Se les llama directas porque, como su nombre lo indica, su detección es de manera más directa al virus o a algunos de sus componentes. La actualmente empleada es la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, la cual va a detectar a sus ácidos nucleicos. Su umbral de detección se ubica en torno de las 50 copias por mililitro de virus. También tenemos la prueba de antigenemia, que va a detectar la proteína P24 del virus. El tratamiento consiste en una terapia antirretroviral, lo cual no va a erradicar el virus por completo, ya que este va a seguir replicándose a nivel del tejido linfoide, pero sí va a controlar y se utilizan medicamentos antirretrovirales combinados. Actualmente tenemos 7 grupos de fármacos diferentes, los cuales son los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión, los inhibidores de la integrasa y los antagonistas o análogos del correceptor CCR5. Para el tratamiento del VIH tenemos una triple terapia, por lo cual tenemos 3 opciones. La combinación de 2 análogos de los nucleótidos más un inhibidor de la proteasa, la combinación de 2 análogos de los nucleótidos o nucleósidos más uno no análogo y la combinación de 2 análogos de los nucleósidos o nucleótidos más un inhibidor de la integrasa. El mejor parámetro para definir la respuesta del tratamiento y la detección precoz del fracaso terapéutico es mediante la medición de la carga viral. El objetivo del tratamiento es conseguir que la carga viral se haga indetectable. Este descenso de la carga viral suele corresponder a un aumento de los linfocitos TCD4, de tal modo que disminuye el riesgo de infecciones y tumores oportunistas al mejorar el estado del sistema inmunológico. El virus VIH tiene un efecto citopático directo, quiere decir que la replicación activa del virus se acompaña de la muerte de las células infectadas. Básicamente, lo que el virus VIH hace es ingresar al linfocito TCD4, lo utiliza para replicarse y lo destruye. También se ha evidenciado que hay células que no están infectadas pero mueren porque la membrana plasmática del linfocito TCD4 infectados se fusionan con las de no infectados, generando una célula gigante multinucleada también conocida como sincitio, que luego son eliminados provocando así un déficit cuantitativo y progresivo de linfocitos T colaboradores. Y por eso el sistema inmunitario de las personas con VIH se va deteriorando y deteriorando a medida que progresa la enfermedad, hasta que la persona adquiere una inmunodeficiencia grave donde se hace más susceptibles a infecciones que normalmente un sistema inmunitario competente lograría erradicar sin ningún problema. Los acontecimientos de infección por VIH se van a dividir en varias fases, específicamente en 3 fases. Además, la evolución de la enfermedad se puede seguir midiendo la cantidad de virus y la cantidad de linfocitos T colaboradores en sangre. Por eso, este gráfico nos será de mucha utilidad, ya que nos muestra la evolución típica de pacientes con VIH sin tratamiento. Una vez que se establece la infección, el virus comienza a replicarse en las células más cercanas a donde ingresó, y es por eso que el virus no se detecta en plasma durante los primeros días, porque este aún no ha ido a la sangre. Esta etapa es conocida como fase Krigsen. Luego, el virus ingresa en sangre en donde se disemina a todos los tejidos linfoides y tiene un fácil acceso a grandes concentraciones de linfocitos TCD4, lo que provoca un brote intenso de la viremia. Esta etapa se denomina fase de infección aguda o temprana y suele ocurrir después de 2 a 4 semanas de haber sucedido la infección. Hay una viremia masiva, es decir, un gran número de virus en sangre, y si hay mucho virus quiere decir que hubo mucha replicación y por ende mucha destrucción, por lo que los niveles de linfocitos TCD4 estarán disminuidos y van a manifestar una entidad conocida como síndrome agudo por VIH, donde la persona manifestará un conjunto de síntomas como fiebre, cefalea, mialgias, astenia y erupción cutánea, y el resto de las personas se muestran asintomáticas y la infección permanece oculta. Estos síntomas suelen persistir durante 1 a varias semanas y ceden a partir de la semana 12, donde va a comenzar la fase de latencia clínica.
Se denomina latencia esta fase porque el sistema inmunitario aún puede controlar la mayoría de infecciones y no hay manifestación de enfermedad. Es decir, el sujeto se va a encontrar completamente asintomático. Esta etapa tiene una duración de 10 años aproximadamente. Imagínense, una persona puede estar infectada con VIH durante todos esos años y ni saberlo porque no presentó ningún síntoma. Es en la semana 12 cuando los linfocitos TCD4 que habían disminuido vuelven a la normalidad. ¿Y por qué? Porque el organismo detecta el virus y se desarrolla una respuesta inmunitaria contra él. Al control de la viremia por el desarrollo de una respuesta inmunitaria hay altos niveles de linfocitos TCD4 en sangre y bajo de virus, pero resulta que esta respuesta inmunitaria controla parcialmente la infección. ¿Por qué digo parcialmente? Porque a pesar de las enérgicas respuestas de la inmunidad humoral y celular ante el virus, este no es eliminado totalmente en el organismo, por el contrario, se desarrolla una infección crónica. Es por eso que esta fase se llama crónica. Porque el VIH sigue reproduciéndose en el organismo, pero en concentraciones muy bajas, y su cantidad asciende lentamente. Gran parte de la replicación del virus ocurre en su sitio anatómico principal, los tejidos linfoides, los ganglios y vasos. Es por esa razón que no se puede determinar la magnitud de la cantidad patológica a través de la medición de la viremia, ya que la gran parte de la replicación sucede en el tejido linfoide. También es por eso que algunos pacientes presentan linfadenopatía generalizada y progresiva. Ahora, ¿qué sucede con los linfocitos TCD4? Estos, el virus los sigue destruyendo, pero ellos se reponen con la misma rapidez con la que se destruyen, y por ello no vamos a observar un descenso brusco de los linfocitos TCD4, sino que vamos a ver cómo las concentraciones de linfocitos disminuyen de forma progresiva. Inicialmente tiene un ritmo anual de 50 células por microlitro, hasta que llega un punto que el ciclo continuo de infección vírica provoca una reducción considerable del número de linfocitos TCD4 y un aumento de la carga viral de forma masiva. Y comienza así la fase avanzada de la enfermedad. Cuando el número de linfocitos TCD4 disminuye por debajo de los 500, la persona puede presentar leucoplasia oral vellosa, que son parches blanquecinos en la lengua, angiomatosis basilar, que cursa con lesiones cutáneas prominentes rojizas en forma de fresa, candidiasis orofaringea, resistente al tratamiento y síntomas constitucionales como fiebre, diarrea por más de un mes. Aún el deterioro inmunológico no es muy grave, pero cuando la cifra de linfocitos TCD4 disminuye por debajo de los 200, es cuando la infección por VIH llega a la fase final y casi siempre mortal que todos conocemos como SIDA. En donde el estado de inmunodeficiencia es tan grave que la persona tiene un alto riesgo de contraer infecciones y neoplasias oportunistas que sean indicativas a la enfermedad SIDA. Es por eso que el SIDA se diagnostica con un recuento de linfocitos de TCD4 menor de 200. Los pacientes con SIDA sufren combinaciones de infecciones oportunistas. Una de ellas es la neumonía producida por neuromyositis Girovechi. También tiene una mayor incidencia de tumores, particularmente el linfoma de linfocitos B y el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer causado por el virus del herpes tipo 8, que se manifiesta en forma de placas o nódulos de color rojizo o violáceos en la piel, mucosa, ganglios linfáticos u otros órganos. Otros cuadros clínicos que se pueden presentar es el síndrome de emaciación del VIH, que consiste en una pérdida de peso progresiva e involuntaria que se acompaña a menudo por fiebre, diarrea, debilidad, deficiencias nutricionales, hasta insuficiencia renal por nefropatía del VIH. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Ya conocemos este virus, conocemos cómo se transmite y cómo prevenirlo. No dejemos que siga cobrando más vidas. Vivamos una vida libre, pero también responsable. Levantemos las manos por la prevención, busquemos más información y detengamos juntos el VIH.